Puse la mesa con mis propias manos, con los platos limpios, el mantel planchado y la esperanza de que mis hijos llegarían. Preparé todo, esperé toda la tarde, pero las horas pasaron y esa silla vacía frente a mí nunca se ocupó. Esta es mi historia, la historia del día en que un abuelo esperó con la mesa servida y nadie llegó a nadie. Momentos en la vida que deberían estar llenos de alegría, de familia, de abrazos, pero para algunos abuelos, esos momentos se convierten en un espejo de soledad. Esta es la historia de un hombre que preparó la mesa con ilusión, con amor y con paciencia, y que pasó toda la tarde esperando a sus hijos. La mesa estaba servida, las sillas listas, el corazón abierto, pero nadie llegó. Escucha con atención, porque quizás sea el reflejo de lo que no deberíamos permitir jamás en el ritual de preparar la mesame. Desperté temprano ese día, con la ilusión de un niño que espera una fiesta. Aunque mi cuerpo ya no responde como antes, me levanté con fuerzas que no sabía que me quedaban. Fui a la cocina del asilo y pedí permiso para preparar mi propia mesa. Las auxiliares me miraron sorprendidas, pero accedieron con una sonrisa. Claro, don Ernesto, hoy tendrá visita, ¿verdad? Yo asentí, con orgullo, convencido de que mis 5 hijos aparecerían como lo habían prometido. Saqué del armario un mantel blanco que guardaba desde hacía años, uno que mi esposa había bordado con flores azules. Lo extendí sobre la mesa con cuidado, como si estuviera colocando un pedazo de mi pasado en medio de aquel comedor frío. Después coloqué los platos, uno por cada hijo, uno por cada nieto, aunque sabía que tal vez no vinieran todos. El gesto me llenó de emoción. Era mi manera de gritarle al mundo que yo aún tenía familia mientras doblaba las servilletas. Recordé cómo mi esposa solía hacerlo en forma de triángulo, siempre con esa obsesión de que todo quedara perfecto. La mesa habla de quiénes somos, decía, y yo, en ese momento, quería que la mesa hablara de amor, de unidad, de un padre que aún esperaba con fe. Puse el vaso de cada uno, con agua fresca, porque no había vino ni jugo. No importaba. Lo importante era que la mesa estuviera lista. Coloqué el pan en una canasta de mimbre, cortado en rebanadas iguales, y frente a mi lugar puse un plato vacío, porque sabía que no comería hasta que ellos llegaran. Esa era mi tradición, y ese era mi sacrificio, esperar con el estómago vacío, pero con el corazón lleno de ilusión. El reloj marcaba las 11 de la mañana. Yo ya estaba sentado, observando mi obra con orgullo. La mesa estaba servida, el mantel impecable, los platos alineados. Solo faltaban las risas, los pasos apresurados, las voces diciendo, «¡Feliz día!». Papá, en un auxiliar pasó y me dijo, qué bonita mesa, don Ernesto. Su familia se va a emocionar al verla». Sus palabras me dieron fuerzas. Me acomodé la camisa, me peiné con la mano y me senté erguido. Quería que me encontraran digno, feliz, como el padre que siempre había sido Ney. A medida que pasaba el tiempo, repasaba en mi mente cada recuerdo de mesas pasadas, aquellas navidades en casa, los cumpleaños llenos de velas, las cenas improvisadas, donde el ruido era más grande que la comida. Me aferré a esas imágenes como si fueran una manta que me cubría del frío de la espera. Al mediodía, la mesa seguía intacta, el pan se estaba secando, el agua ya no tenía burbujas frescas, pero yo seguía ahí, firme, convencido de que aún era temprano. «Vendrán después», me repetía. «Seguramente están en camino». En las horas comenzaron a alargarse, y yo no dejaba de mirar hacia la puerta. Cada sombra que pasaba en el pasillo me parecía uno de mis hijos. Cada paso era un latido de esperanza, pero ninguno entró. Nadie ocupó esas sillas vacías. Así comenzó mi tarde, sentado frente a una mesa servida que parecía un altar. Un altar a la memoria, a la espera, a las promesas que nunca se cumplen. A la primera hora de el reloj marcó el mediodía, y la mesa seguía intacta. Yo me acomodé en la silla, alisando con las manos el mantel bordado, como si de ese gesto dependiera la llegada de mis hijos. El pan se estaba endureciendo poco a poco, y el agua perdía su frescura. Pero yo insistía en mantenerlo todo en orden. No quería que, al llegar, vieran descuido en mi esfuerzo. Cada ruido en el pasillo me parecía una señal, unas risas lejanas, el sonido de pasos, una puerta que se abría, me enderezaba de golpe,
con el corazón acelerado, pensando que por fin era uno de ellos. Pero siempre resultaba ser alguien más, un auxiliar con bandejas, otro abuelo que iba hacia el baño, una familia que venía a visitar a alguien más. A la primera hora pasó lentamente, como si el tiempo hubiera decidido jugar conmigo. Miraba el reloj cada pocos minutos, convencido de que las manecillas avanzaban con pereza para alargar mi espera. Trataba de engañarme, es temprano, aún es hora de que lleguen. Esa mentira piadosa era mi refugio. Un recuerdo me golpeó con fuerza. Hace años, en mi cumpleaños número 60, mi esposa organizó una gran reunión en casa. Mis hijos llegaron con sus familias, y la mesa estaba tan llena que casi no había espacio para los platos. Recordé las risas, los brindis, los abrazos. Esa imagen contrastaba cruelmente con la mesa solitaria frente a mí. A un auxiliar se acercó para preguntarme si quería almorzar en la mesa común con los demás. No, gracias, respondí con firmeza. Quería quedarme allí, en esa mesa que había preparado con mis propias manos. Esa mesa era mi esperanza, mi altar personal. Los minutos pasaban, y mi estómago comenzaba a quejarse, pero me negaba a comer. No quería empezar sin ellos. Era una regla que había mantenido toda mi vida. La mesa se compartía. Comer solo me parecía una traición a todo lo que había construido como padre. A la primera hora de espera fue como un castigo lento, un castigo que no tenía látigos ni gritos, sino algo peor, en el silencio, un silencio que dolía más que cualquier reproche. Me aferré al borde de la mesa, respirando hondo, y repetí en voz baja: van a venir. Claro que van a venir. En esa frase, convertida en plegaria, fue mi única compañía mientras la tarde apenas empezaba a nacer. La segunda hora, a la 1 de la tarde, trajo consigo un aire distinto en el comedor. Las familias que habían llegado temprano comenzaban a reír, a sacar fotos, a compartir platos improvisados. El bullicio crecía, y yo lo observaba todo desde mi rincón, con mi mesa servida y vacía. Anuna, señora a la que casi nunca visitan, recibió a su hija, y la emoción fue tan grande que todos aplaudieron. Ese aplauso me atravesó como un cuchillo, no porque no me alegrara por ella, sino porque en ese sonido colectivo sentí mi propia ausencia. Nadie aplaudiría mi reencuentro, porque no había nadie para reencontrarme. Quedé mirando la puerta con una ansiedad que me carcomía. Cada vez que se abría, contenía la respiración. Cada vez que se cerraba, era como un portazo en mi corazón. La segunda hora fue un carrusel de ilusiones y desilusiones, de latidos acelerados y silencios devastadores. Pensé en mi hijo, Mayo Ere, en cómo solía prometerme que estaría presente en los momentos importantes. Recordé sus palabras: viejo, no te voy a fallar en me. Repetí esa frase, pero cada minuto que pasaba sin verlo, era como si esas palabras se borraran un poco más de mi memoria. La comida sobre la mesa empezaba a perder su forma. El pan se secaba. El agua estaba tibia. El mantel, que yo había planchado con tanto cuidado, ya tenía arrugas por mis manos inquietas. Todo en esa mesa parecía deteriorarse con la misma velocidad que mi esperanza. Algunos ancianos me miraban con compasión. No me decían nada, pero sus ojos hablaban por ello. Sabían lo que estaba pasando, porque muchos habían pasado por lo mismo. En esos ojos encontré un reflejo triste. Éramos varios, demasiados, los que esperábamos visitas que nunca llegaban. A la segunda hora, terminó con un suspiro profundo. Yo seguía ahí, sentado, aferrado a la ilusión como un náufrago a su tabla, pero el mar de la realidad estaba cada vez más oscuro. La tercera hora, a las 2 de la tarde, la esperanza comenzaba a flaquear. El comedor estaba lleno de ruido de voces alegres y brindis improvisados, pero en mi mesa reinaba el silencio. Era como si el mundo entero se moviera a mi alrededor y yo me quedara congelado en una fotografía en blanco y negro. Miraba el reloj una y otra vez. Pensaba que, quizás, habían tenido un retraso, que estaban en camino, que aparecerían de un momento a otro con disculpas en los labios. Me aferraba a esas excusas porque eran más dulces que aceptar la verdad. El estómago me rugía, pero yo lo ignoraba. No podía comer sin ellos. La mesa seguía siendo mi altar, y romper la regla de esperar me parecía profanarlo. Prefería aguantar hambre antes que traicionar mi propia fe. A un recuerdo me invadió: mi esposa.
en una de nuestras cenas familiares. Solía repetir que la mesa es sagrada, porque une lo que la vida separa. Yo me aferraba a esa idea. Aunque la vida me hubiera separado de mis hijos, la mesa, creía yo, podía volver a unirnos. Pero esa tarde, la mesa parecía un cementerio. Una auxiliar se acercó y me ofreció un trozo de pastel que había sobrado en otra mesa. No, gracias, respondí con una sonrisa falsa. No quería migajas de la alegría de otros. Quería mi propia alegría, mi propio pastel compartido con mis hijos. El sol comenzaba a bajar, y la luz que entraba por la ventana era dorada, melancólica. Esa luz iluminaba las sillas vacías, como si fueran espectros. Las miraba una y otra vez, imaginando a mis hijos sentados allí, pero solo encontraba la frialdad de la madera. La tercera hora terminó como había empezado Anne, con una espera vacía, pero en mi corazón algo comenzaba a quebrar. El eco de las promesas incumplidas retumbaba más fuerte que el ruido del comedor. La cuarta hora, a las 3 de la tarde, trajeron consigo un cansancio insoportable. Mi cuerpo pedía descanso, pero mi corazón se negaba a rendirse. Seguí sentado, erguido, con la vista fija en la puerta. El mundo podía girar, pero yo no me movería hasta verlos entrar. Algunos ancianos ya se retiraban con sus familias. Los abrazos de despedida eran largos, llenos de lágrimas y promesas de volver pronto. Yo miraba esas escenas como quien observa una película que no le pertenece. Una película en la que yo nunca fui invitado a actuar en la mesa. Empezaba a darme lástima. El pan estaba duro como piedra, el agua insípida. La comida se había convertido en testigo de mi espera inútil. Todo en esa mesa gritaba abandono en ese momento. Recordé la carta que había escrito meses atrás y que nunca me atreví a enviar. Una carta dirigida a mis hijos, pidiéndoles que no me olvidaran, que no me dejaran en silencio. Pensé en sacarla y leerla en voz alta, aunque fuera para las paredes. Pero el orgullo me lo impidió. A la cuarta hora, se convirtió en un suplicio. Cada minuto era una aguja que se clavaba en mi pecho, pero aún así, me repetían: van a llegar. Claro que van a llegar. Esa mentira era lo único que me mantenía en pie en la quinta hora. Las 4 de la tarde, la luz que entraba por la ventana comenzó a volverse anaranjada. Era la hora en que, en mis tiempos de padre joven, la casa olía a café recién hecho y a pan caliente. Pero en ese comedor frío, lo único que olía era el silencio. El mantel blanco ya mostraba manchas de humedad, y las sillas seguían tan vacías como al mediodía, cada tanto. Algún anciano pasaba por mi mesa y me decía con ternura: Anne, ya vendrán. Don Ernesto, yo asentía, pero por dentro sabía que esas palabras eran consuelo barato. La realidad no se cambia con frases, sino con abrazos, y esos abrazos no llegaban a mí. Miré las manos sobre el mantel, arrugadas, manchadas por el tiempo, temblaban de tanto esperar. Pensé en cómo esas mismas manos habían trabajado toda la vida, construyendo casas, sosteniendo bebés, acariciando mejillas. Hoy solo sostenían la nada. El reloj marcaba las 4:30. Cada campanada era como un martillazo. Intentaba distraerme, pero mi mente volvía una y otra vez a la misma pregunta: ¿qué hice mal para merecer esto? Y no encontraba respuesta. Recordé a mi esposa, siempre insistente en que la familia debía estar unida. Prométeme que nunca dejarás de reunirlos en la mesa, me dijo una vez. Yo lo prometí, y cumplí, hasta que ya no dependió de mí. En la quinta hora, se sintió interminable. Miraba la puerta, ya no veía esperanza, sino burla. Cada sombra que pasaba era un recordatorio de lo que no iba a ocurrir. La ilusión empezaba a morirse en mi pecho. A un auxiliar volvió a ofrecerme comida. Y otra vez me negué. Mi estómago rugía, pero mi orgullo rugía más fuerte. No quería llenarme de comida, quería llenarme de familia, y eso no se servía en bandejas de plástico en la mesa. Cada vez más triste, parecía burlarse de mí. La comida estaba muerta, el agua tibia, el pan duro, todo allí gritaba soledad. Y sin embargo, yo seguía sentado, como un guardián que no abandona su puesto a las 5:45. Me recosté un instante sobre la mesa, agotado. Cerré los ojos, pero no para dormir, sino para no ver la evidencia. En ese breve descanso, sentí que el tiempo me derrotaba. Cuando los abrí, la silla frente a mí seguía vacía, y ese vacío era más cruel
que cualquier palabra. Capítulo 7. La sexta hora a las 5 de la tarde llegaron como un golpe seco. El comedor estaba casi vacío. La mayoría de las familias ya se habían ido. Algunos ancianos regresaban a sus cuartos con sonrisas cansadas, otros con lágrimas escondidas. Yo permanecía ahí, como una estatua frente a una mesa que nunca fue usada. El silencio era cada vez más fuerte. Ya no había risas, ni pasos, ni música, solo el eco de mi respiración y el latido de mi corazón, que parecía golpearme desde dentro como queriendo escaparme. Pregunté si alguno de mis hijos estaría pensando en mí. Tal vez uno se habría sentado en un restaurante elegante, otro en su casa con amigos, otro frente al televisor, pero ninguno frente a mí, a ninguno en esa mesa, que aún los esperaba. A la luz del atardecer, pintaba de rojo las paredes. Esa luz bañaba las sillas vacías, dándoles un aire fantasmagórico. Las miré fijamente, y por un instante imaginé que mis hijos estaban allí. Los vi sonreír, los vi levantar vasos, los escuché decir, «¡Feliz día, papá!». Pero al parpadear, el espejismo se deshizo. El hambre ya no importaba. Lo que dolía era la ausencia, una ausencia que se hacía más grande con cada minuto. Sentí un nudo en la garganta que no pude tragar. Y entonces, por primera vez en el día, una lágrima cayó sobre el mantel. Me limpié rápido, avergonzado. No quería que alguien me viera llorar, pero la verdad es que ya no tenía fuerzas para fingir. La espera me había desgastado más que cualquier enfermedad. Un auxiliar pasó y me dijo, «Don Ernesto, debería ir a descansar». Lo miré a los ojos y respondí, «Todavía no. Ellos pueden llegar en cualquier momento». El hombre suspiró y siguió su camino. Yo me quedé con la mentira. En los labios de las 6 de la tarde se acercaban, y la esperanza se había convertido en un hilo delgado, a punto de romperse, pero yo me aferraba a ese hilo como si fuera una soga que me mantenía con vida. A la sexta hora, terminó con mi corazón encogido, mi mesa intacta y mi alma rota. La noche caía a las 6:30. La oscuridad comenzó a invadir el comedor. Encendieron algunas luces, pero la penumbra seguía siendo dueña del lugar. Yo seguía en mi silla, con la mesa servida frente a mí, como si aún quedara algo por esperar. A la noche traía consigo un frío distinto, un frío que no era del aire, sino del alma. Sentía que cada rincón del cuarto me señalaba, como acusándome de ingenuo por haber creído en las promesas de mis hijos. Un recuerdo me golpeó de repente. Una Navidad de hace 20 años, la casa llena de luces, mis hijos peleando por sentarse junto al árbol, mis nietos correteando por todos lados. Yo levantaba mi copa y brindaba por la familia. Esa imagen se mezcló con la realidad de ahora, y el contraste fue insoportable. Llevé las manos al rostro y solté un sollozo. No pude evitarlo. Lloré como no lloraba desde que murió mi esposa. Lloré por ella, por mis hijos, por mí mismo. Lloré porque la mesa servida había sido mi último intento de mantener viva la ilusión. Y esa ilusión estaba muerta en rosa. La auxiliar se acercó y me acarició el hombro. «Don Ernesto, venga, lo acompaño a su cuarto», negué con la cabeza. «No today. Quiero quedarme aquí un poco más». Ella no insistió. Se quedó conmigo unos minutos en silencio. Y ese gesto fue el único consuelo que tuve en todo el día. El reloj marcaba las 7. Afuera, la ciudad seguía viva. Adentro, yo seguía muriendo un poco más en el hambre. Ya no me importaba. La comida estaba intacta, pero mi corazón estaba desgarrado. Esa noche entendí que la soledad tiene un peso físico. Te oprime el pecho, te aplasta los hombros, te quita el aire. En la mesa vacía frente a mí se había convertido en mi condena. El teléfono que nunca sonó. Regresé a mi cuarto con pasos lentos. Lo primero que vi fue el teléfono inalámbrico sobre la mesa. Lo tomé con manos temblorosas, convencido de que al menos uno de mis hijos llamaría. Un minuto, una palabra, cualquier cosa. Me senté en la cama, con el auricular en la mano, esperando. Pasaron minutos, pasaron horas. El teléfono permanecía mudo, como si también me hubiera abandonado. A las 8, sonó. Mi corazón se disparó. Contesté, con desesperación. Una voz automática respondió. Le ofrecemos un nuevo plan de crédito. Colgué de inmediato. Sentí un puñal en el alma. La rabia me recorrió entero. ¿Cómo era posible que una máquina me hablara
pero no mis propios hijos. ¿Cómo podía ser que un desconocido me buscara, pero no ellos? Me recosté en la cama con el teléfono pegado al pecho. Las lágrimas volvían a salir. No quería dormir. Quería esperar una llamada real. Quería escuchar la palabra papá. A las 9 llegaron sin noticias. Las 10 también. Cada hora que pasaba era una confirmación más de que no vendrían. El teléfono nunca sonó. La mesa nunca fue usada. El día terminó como empezó, con soledad. La carta nunca enviada. Abrí el cajón y saqué el sobre arrugado que guardaba desde hacía meses. La carta que escribí para mis hijos, pidiéndoles que no me olvidaran. Nunca me animé a enviarla. La leí en voz alta, solo para mí. No me dejen esperando. No me hagan sentir que mi vida no valió la pena. No quiero flores cuando ya no esté. Quiero abrazos ahora. No quiero lágrimas tardías. Quiero sonrisas presentes. Cada palabra escrita me desgarraba, porque todo lo que temía se había cumplido. La carta nunca llegó a sus manos, pero yo la llevaba tatuada en el corazón. Era mi confesión, mi súplica, mi última esperanza. La volví a guardar, como quien esconde un tesoro roto. Mi prometí que, aunque ellos no la leyeran, el mundo sí debía escucharla. Ese fue el verdadero inicio de mi testamento. El testamento del alma. Esa noche, tomé mi cuaderno y empecé a escribir. No un testamento de bienes, porque no tengo nada. Escribí un testamento del alma en sí. Alguien lee estas palabras, que sepa que amé con todo mi ser, que trabajé hasta el cansancio, que di lo mejor de mí, que crié a mis hijos con amor, pero que terminé mis días solo, esperando en una mesa que nunca se usó. Pedí perdón a mi esposa por no haber sabido mantener unida a la familia. Pedí perdón a mí mismo por haber esperado tanto, y pedí al mundo que no repita esta historia. Ese cuaderno fue mi legado. No tenía oro ni propiedades, pero tenía palabras, y esas palabras eran más valiosas que cualquier herencia. Capítulo 12. La última reflexión. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara. El silencio llenó la habitación, pero ya no me asustaba. Sentía que había dejado constancia, que mi voz ya no estaba enterrada en la nada. Miré al techo y hablé en voz alta así. Alguien escucha esta historia, que no la olvide, que visite a sus viejos, que no deje una mesa vacía, porque nadie merece esperar en vano a mí. Dormí con esa plegaria en los labios, y en mis sueños vi la mesa llena otra vez. Vi a mis hijos, vi a mi esposa. Fue un espejismo dulce, un regalo de la memoria. Si llegaste hasta aquí, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas de lo que viví? ¿Crees que es justo que un abuelo prepare la mesa y nadie aparezca? Suscríbete, comparte este video y sobre todo, llama a tus padres, a tus abuelos, hoy mismo, porque un minuto de amor verdadero vale más que una vida entera de espera.